con toda seguridad que el Señor le está bendiciendo en este preciso momento. Ha estado bendiciéndole en los días previos, en las semanas, en los años, en los meses que han transcurrido, y en medio de mucha desesperanza y dolor que ciertamente nosotros podemos compartir con amigos, con familiares y con hermanos que están dolidos en este momento porque han partido también los familiares cercanos a ellos. En medio de todo esto, nosotros podemos seguir gozándonos en el Señor. Esto es extraño, la vida cristiana es así. Podemos estar sufriendo y en el corazón nuestro puede haber, sin embargo, gozo. Y si usted está gozoso, yo quiero pedirle, quién sabe cómo lo ha hecho en las semanas pasadas, en los domingos pasados, si usted se sienta con su familia y se dispone a cantarle al Señor cuando hemos señalado el horario para nuestro culto, sígalo haciendo, hágalo hoy, siéntese con su familia, reflexionemos acerca de la palabra de Dios, gocémonos en lo que el Señor ha de enseñarnos. Así que yo le invito para que con toda disposición, con toda devoción y con toda reverencia a nuestro Dios, hoy reflexionemos juntos acerca del mensaje que Él tiene para nosotros. El tema de este mes tiene que ver con el hecho de que Dios nos enseña, o la palabra de Dios nos enseña, más bien, así es como lo hemos dicho. Claro que Dios nos enseña y nos está enseñando a través de su palabra. La palabra de Dios nos enseña. Hace 8 días veíamos que la palabra de Dios nos enseña acerca del amor fraternal, el amor que debe prevalecer entre los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y hemos tenido la experiencia de que nos trae a ese amor precioso del Padre. Y si somos hijos de un mismo Padre, tenemos que amarnos como lo que somos, como hijos de Dios. Entonces el amor fraternal es algo que la Biblia enseña, pero hoy vamos a ver algo más. La palabra de Dios nos enseña, o la Biblia nos enseña también acerca de nuestra relación ahora con el mundo. Hace 8 días veíamos acerca de esa relación aquí interna en la iglesia, de la familia de Dios. Ahora vamos a ver acerca de esta relación para con los de afuera, para con el mundo, la sociedad que nos rodea. Versículos 11 y 12 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4 de la carta a los Tesalonicenses, versículos 11 y 12. A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les hemos mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Yo le invito a orar para que el Señor alumbre nuestros pensamientos y anime nuestros corazones. Padre, estamos en tus manos y te rogamos, por favor, que en tu gracia y tu misericordia, Señor, por favor, bendigas nuestras mentes y nuestros corazones y dispongas nuestra voluntad para que hagamos como tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestra relación con el mundo es el tema que hoy vamos a tratar. Ya hemos dicho que en el texto que leímos la semana pasada, los versículos 9 y 10 de esta misma carta en el capítulo 4, veíamos acerca del amor fraternal que tiene que ver con la relación interna de nosotros como hijos de Dios, como familia, pero ahora vamos a ver nuestra relación con los de afuera. Esto es precioso porque el Señor no quiere que nosotros vivamos como personas raras, extrañas, que se recluyen en un edificio de 4 paredes y ahí hacen cosas extrañas que nadie entiende desde afuera, sino más bien Dios quiere que ese amor precioso que Él ha derramado sobre nosotros se exprese también para con las personas que no han tenido el privilegio y la bendición de conocerle. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Entonces podemos decir, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, en primer lugar, a que debemos ser promotores de la paz. En esta relación que tenemos con la sociedad, con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con la sociedad que en medio de la cual nosotros estamos viviendo, trabajando, donde nosotros nos movemos día con día. Esa relación tiene que ser una relación en la que nosotros
promovamos la paz. Tenemos que ser promotores de la paz. Dice el apóstol Pablo, según esta versión, la Nueva Versión Internacional, a procurar vivir en paz. Y dice con todos. Versículo 11. O en la Reina Valera dice, tened por aspiración vivir con tranquilidad. La Reina Valera revisada. Aquí encontramos lo que se llama una paradoja, es decir, una contradicción que llama nuestra atención, que dice más o menos de la manera siguiente, así es como está en el lenguaje original. Busquen afanosamente no estar afanosos. Escúchenlo. Busquen afanosamente no estar afanosos. Aquí hay una aparente contradicción, porque hay una aspiración afanosa a vivir tranquilos. Es decir, hay que esmerarse para vivir tranquilos. La tranquilidad se refiere a una vida, hermanos, apacible, a una vida que vive sin sobresaltos, una vida descansada. Algunos, en aquel tiempo, precisamente cuando Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica, estaban viviendo con cierta intranquilidad, porque parece que esa doctrina que ciertamente está en la Biblia y que era una de las doctrinas también que formaban parte de la columna vertebral de la fe cristiana, era que Cristo regresaría pronto. Pero algunos habían hecho tanto énfasis en esta doctrina que llegó un momento en que, en vista de ello, se empezaron a inquietar y entonces dejaron de trabajar y empezaron a predicar ciertas cosas que en lugar de traer paz, en lugar de traer gozo en medio de la sociedad, lo que hizo más bien es traer el efecto contrario. La gente en la iglesia se estaba inquietando, estaba provocando cierto desequilibrio dentro de la iglesia, y seguramente que con el mundo posiblemente también estaba surtiendo cierto efecto, y lo menos que podía estar sucediendo ahí es que la gente se riera de ellos, o posiblemente los estaban criticando por lo que estaban predicando y por lo que estaban viviendo. Esto estaba entonces causando mucho desconcierto. También estaba haciendo ver a los cristianos como fanáticos, como ignorantes o como gente que le estaba haciendo falta algún tornillo por lo que decían y por lo que vivían. Es decir, no parecían personas coherentes, por lo cual estaban abandonando ciertas cosas y ciertas responsabilidades que les correspondía, y estaban provocando una cierta crítica que no debía venir de parte de la sociedad. Ha habido, hermanos, ante esta pandemia que estamos viviendo, preguntas como, por ejemplo, ¿será ya el fin del mundo? ¿Será que estas son las señales que están apareciendo en el libro de Apocalipsis o en el Evangelio de Mateo, allá en los capítulos 24, 25? ¿O será que las cosas están ya llegando a su fin? Ha habido algunos que han preguntado que si estamos en cuál número de trompeta o en cuál número del caballo del Apocalipsis, y bueno, surgen muchas preguntas de tipo apocalípticas, escatológicas, que a algunos ha inquietado. Y por si fuera poco, hay predicadores que han estado enseñando cosas sensacionalistas, y en lugar de edificar han provocado también inquietud y confusión en el corazón de la gente. ¿Será esto sano? El cristiano, hermanos, debe vivir de forma tal que evite el fanatismo, y en vez de hacer énfasis en las catástrofes que ciertamente están presentes, son objetivas: el hambre, el dolor, la corrupción, la muerte y muchas otras cosas, y las catástrofes naturales son una realidad. Pero el cristiano, en medio de todo esto, no es que tenga que ser indiferente ni que tenga que ignorar toda esta situación, pero debe ser alguien que con mente tranquila, que con una mente llena de esperanza pueda ayudar
tanto a sus hermanos como a su familia y como también a la sociedad, para que esta sociedad tenga esperanza en medio de tanta confusión. Con noble y tranquila conducta debe ayudar a los demás creyentes a un apego más fuerte todavía. Podríamos decir que el creyente que está firmemente fundamentado en las verdades de la palabra de Dios es alguien que debe invitar a los demás a que su corazón arda más por Jesucristo, para que vean esto una gran oportunidad de seguir inyectando esperanza, que seguir inyectando un deseo por una entrega mayor todavía al Señor, y que le sirva con espíritu humilde, y que en este ambiente y que con esta actitud pueda contagiar a los demás. Y el mensaje sea más bien, ahorita que tenemos oportunidad, entreguemos nuestras vidas al Señor. Esa debe ser la invitación para quienes no conocen de Dios. Estar tranquilo debe ser un esfuerzo intencional del creyente maduro en Jesucristo. En ese sentido es que debemos nosotros ser promotores de la paz. Seamos entonces promotores de la paz. Que la gente no vea que estamos desesperados, que la gente sepa que en Jesucristo hay consuelo, que en Jesucristo hay esperanza, que en Él podemos gozar de paz, aunque no nos estamos olvidando del mundo. Más bien, en medio de tanta tormenta, nosotros podemos seguir viendo a Dios como el que controla todas las cosas. En segundo lugar, hermanos, debemos ser promotores también de la responsabilidad. En ese mismo versículo 11 dice a procurar vivir en paz con todos. Ese es el asunto de la paz. Y luego dice a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. La primera cosa que queremos tomar para nuestra reflexión en este asunto de ser promotores de la paz tiene que ver con el ocuparse de sus propios asuntos. Decíamos que los cristianos en ese tiempo dejaron de trabajar, dejaron de ocuparse de los quehaceres cotidianos y empezaron a esperar el regreso de Jesucristo de una manera como no se les había indicado. El cristiano, hermanos, no debe ser un religioso que se aparte de este mundo con un éxtasis enfermizo y empiece a hacer cosas raras, sino más bien es alguien que debe preocuparse por sus propios asuntos. Aunque sepamos que Jesucristo viene, nosotros debemos seguir trabajando de manera ardua, de manera entregada, con una fe puesta en las promesas del Señor. Una fe mal entendida de aquel tiempo convirtió a las personas en personas religiosas y fanáticas y hasta ignorantes, podríamos decir, que las llevó al desequilibrio. Algunos, tal vez de manera inocente o con una pretendida espiritualidad, se dieron a esperar el regreso del Señor, pero con ello dejaron de trabajar. Y también esto provocó el entremetimiento de ellos en asuntos ajenos, en asuntos que no les incumbían. Así que, debido a su ocio, debido a su fanatismo religioso, empezaron a meterse en las vidas de otros y a causar otra vez dolores de cabeza, a causar confusión, desequilibrio y hasta tal vez problemas dentro de otras familias. Siempre el orgullo espiritual y la ociosidad no harán, hermanos, nunca harán estos dos elementos una buena mancuerna. La ociosidad y el orgullo espiritual harán siempre muy mala mancuerna. Que el mundo, hermanos, no tenga pretexto para la crítica hacia nosotros. Nosotros debemos estar preparados para pensar con una mente sobria, con una mente inteligente, puesta en las promesas del Señor, con un corazón que discierne las cosas, para que el mundo sepa a dónde recurrir en momentos de confusión.
Es por ello que el cristiano, aunque no debe olvidar el regreso del Señor, más bien debe estar con un corazón ferviente esperando el regreso de su Señor que viene por él. No debe olvidar esto, pero tampoco debe dejar de lado sus responsabilidades, como el hecho de trabajar. Si el Señor viene, nosotros tenemos que trabajar más todavía. Si el Señor viene, nosotros tenemos que seguirnos dedicando al cuidado de nuestra familia. Debemos de seguir trabajando para el sustento de nuestra gente. Tenemos que seguir haciendo el bien a los demás, seguir promoviendo la paz, seguir promoviendo la esperanza. Todas estas cosas tienen que ser parte de nuestra conducta en tanto que Jesucristo viene. Así tenga que venir esta noche o quizá mañana. Esto es ocuparse de sus propios asuntos, es decir, seguir ocupados, como si el Señor fuera a venir quién sabe cuándo, lo cual dará un mensaje muy bueno y un mensaje contundente al mundo que nos está viendo. Así que aunque el Señor viene, usted siga trabajando, trabaje con esmero, con entrega, con cariño, con fervor y en una actitud de que su trabajo va a ser útil a la vida de su familia y la de otros. Pero este mismo hecho de ser promotores de la responsabilidad no tiene que ver solamente con ocuparse de nuestras propias cosas, sino también a trabajar y a hacerlo con esmero. Dice el mismo apóstol Pablo aquí en el versículo 11, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. En aquel tiempo, obviamente hay una gran distancia de más de 2000 años. La tecnología pues era un asunto bastante rústico, había quizá algunos instrumentos de trabajo, pero nada comparables con lo que tenemos hoy. Así que la mayor parte del trabajo se hacía de manera manual y que exigía muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucho mayor tiempo todavía. No había derechos en el campo laboral, no se podía reclamar nada. Así que si alguien empezaba en la madrugada, posiblemente se podía dormir hasta muy tarde por la noche, porque su trabajo le requería muchísimo esfuerzo y mucho tiempo. Y esto hacía que algunos a lo mejor huyeran del trabajo, no querían trabajar. Entonces, viendo esta situación, hermanos, algunos que así hicieron tanto énfasis en el regreso de Jesucristo, prefirieron dejar su trabajo y se dedicaron mejor a la contemplación y esperar ese regreso del Señor Jesús. Esto es contrario a lo que había enseñado el apóstol Pablo con su palabra y con sus hechos, el mismo apóstol con sus compañeros misioneros cuando pasaron por Tesalónica. Si nosotros regresamos, por ejemplo, al capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice de la manera siguiente: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. El mismo apóstol Pablo, él no llegó para sentarse en la mesa y que lo trataran como el misionero y le pusieran los mejores alimentos, las mejores viandas y lo trataran de la mejor manera, sino que él dice que trabajó y trabajó de manera ardua. Él con su propia vida les dijo que era necesario trabajar. Entonces, durante mucho tiempo, sin embargo, se consideró que el trabajo era una maldición. Quién sabe de dónde surgió esto, pero para mucha gente el trabajo llegó a ser una maldición. Incluso en nuestros tiempos, yo creo que hay gente que piensa así. Yo he escuchado a una que otra gente que cuando le dice a una, ¿a dónde vas? Él dice, voy a trabajar, y después de la conversación dice, pues ni modo, así es, no hay de otra. No, el trabajo debe provocar gozo en nuestros corazones, más bien debe hacernos sentirnos útiles y gozosos, porque el trabajo, si algo hace, es dignificarnos como seres humanos. Lutero decía que la sirvienta que limpia el piso
cumple una labor tan importante como el monje que repite la oración, porque la vida entera es una oración. Y Calvino decía que no podía comprender que exista un creyente que no trabaje hasta el agotamiento. Somos llamados también a trabajar. El trabajo es una tarea con la que nos ha distinguido también nuestro Dios. Nosotros podemos trabajar y hacerlo de manera inteligente y hacerlo con propósito, para bien propio y para bien de los demás. En su discurso a los ancianos de Mileto, allá en Hechos capítulo 20, a los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto, el apóstol Pablo les decía que sus manos, estas manos le habían servido para hacer bendición a otros, y al tal grado que él decía que para él eso era una dicha, era una bienaventuranza, y en lo cual pues obviamente se gozaba. Mi familia, hermanos, y yo hemos sido ricamente bendecidos de muchísimas maneras y muchas veces por la generosidad de hermanos que han compartido con nosotros de aquello que Dios les ha dado como producto de su trabajo. Yo puedo dar testimonio fehaciente de esas ricas bendiciones que hemos recibido, porque otros han querido compartir las bendiciones que han cosechado como producto de su trabajo, porque Dios se los ha permitido. Yo mismo y mi familia intentamos trabajar para que también haya alguna porción de esa bendición que Dios nos da para poder compartir también con otros. Así que el corazón cristiano debe estar dispuesto para trabajar con esmero a fin de que también el fruto de ese sudor pueda ser bendición a la vida de otros. Es por ello, hermanos, que ocuparse de sus propios asuntos y trabajar para ayudar a otros que necesitan es una encantadora enseñanza que la palabra de Dios nos da y que debemos nosotros practicar con mucho gozo como parte de la familia de Dios. Por ello es necesario ser entonces promotores de la responsabilidad. Hemos dicho que tenemos que ser promotores de la paz, pero también tenemos que ser promotores de la responsabilidad. Y otra vez tengamos en cuenta que esto tiene que ver con nuestra relación hacia o con la gente de la sociedad que nos rodea. Pero ahora también tenemos que ser promotores del Evangelio. ¿De qué manera somos promotores del Evangelio? Dice el apóstol Pablo en el versículo ahora 12, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Y en la versión Reina Valera dice, desde finales del versículo 11 dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Aquí la palabra honradamente significa también correctamente o decorosamente. Los cristianos debían vivir de tal manera que no ofendieran innecesariamente a la sociedad que los rodeaba. Algunas reglas, ciertamente, del mundo no deben aplicarse a la vida del cristiano porque son contrarias a los valores del reino. Así que hay muchas cosas, hermanos, que aunque sean legales, que sean aprobadas por las autoridades, hay cosas que nosotros no debemos aplicar a nuestra vida porque son contrarias a los valores de Dios. En ese sentido, entonces, no debemos seguirlas. Pero el cristiano no debe ignorar también totalmente al mundo, porque el mundo, aunque está corrompido, hay muchas cosas también que el mundo sí hace bien. Y es necesario estar atento a esas cosas que el mundo sí hace bien, y aquellas cosas sí tenemos que reconocerlas y tomarlas para vivir. Porque el mundo también sabe, hermanos, distinguir lo bueno de lo malo. En muchos casos.
En este sentido, debemos estar atentos para no causar entonces escándalo para con ese mundo que sí está atento a lo que el pueblo de Dios está haciendo. Aquellos creyentes de Tesalónica que habían dejado de trabajar por estar mal enfocados en su teología, por estar mal enfocados en cuanto a la doctrina del regreso del Señor, no solamente, hermanos, se habían entrometido en los asuntos ajenos, sino que también ellos habían empezado a vivir a costa de otros, y esto estaba provocando críticas al Evangelio. Es decir, habían dejado de trabajar, se habían dedicado a una vida ociosa, pero se estaban metiendo en la vida de los demás, y esto estaba causando confusión y enojo en la vida de otros. Ya Pablo, según señala aquí, les había enseñado que era necesario trabajar. Ahí en el versículo 11 dice, y a trabajar con sus propias manos. Así les hemos mandado. Pero algunos, aunque Pablo les había enseñado con sus compañeros de misión, con sus compañeros misioneros, algunos habían hecho caso omiso a esta indicación del apóstol. Tanto que en su segunda epístola el apóstol Pablo tuvo que ser mucho más fuerte, más agudo, más contundente en lo que estaba diciendo, al grado que les llegó a decir que el que no que quisiera trabajar, que tampoco comiera. Y ahí está, si ustedes quieren revisar, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, Pablo les dio indicaciones precisas acerca de esta necesidad de trabajar. En otras palabras, hay la necesidad de hacer todo el bien a fin de adornar el Evangelio de Cristo, para que los demás sean atraídos a ese Evangelio, a ese mensaje, o a ese Señor, a ese Dios en quien nosotros hemos creído y en quien nosotros hemos sido salvos. Pedro dijo también: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Entonces, esto, hermanos, es ser promotores del Evangelio. Cuando nosotros estamos entregados a hacer lo que nos corresponde, a asumir correctamente nuestras responsabilidades y a trabajar para hacer bien a los nuestros y a los demás, esto también es promover el Evangelio. Los demás no tienen nada malo que decir y al contrario se pueden enamorar del precioso Evangelio en el que nosotros hemos sido salvos. Finalmente, habremos de notar otra vez que en ese versículo 11 Pablo les recuerda que lo que está diciendo en este momento ya lo había enseñado en tono imperativo, es decir, en tono de mandato, tal como lo hemos enseñado, dice el apóstol Pablo. Todo esto él lo enseñó con la autoridad que tenía de Dios, es decir, lo enseñó como palabra de Dios. Por eso es que decimos que la Biblia nos enseña, y en este caso, hermanos, nos enseña sobre nuestra relación con el mundo. Y en esta relación con el mundo está el hecho de el imperativo de ser promotores de la paz, ser promotores de la responsabilidad y ser promotores también del Evangelio. Promover la paz, promover la responsabilidad y promover el Evangelio es una tarea que tenemos como hijos de Dios. De esta manera, hermanos, nosotros estaremos brillando para la gloria de Dios ante esta sociedad que está hambrienta de saber dónde está la verdad. Esta sociedad que en muchas ocasiones no sabe que tiene hambre, pero en realidad tiene hambre. Y nosotros podemos ser los vehículos por los cuales el verdadero alimento fluya para su bien. Que el Señor nos bendiga.